En una mañana nublada, dos gemelas idénticas, Laura y Sofía, entran a un orfanato. ¿Pero sabías que el amor puede florecer en el lugar más inesperado? A veces, lo que creemos que son tristezas revela lazos secretos. Y créelo, lo que está detrás de este encuentro no es solo una historia de dos almas, sino un misterio profundo que desafía todo lo que alguna vez creíste sobre la conexión humana. Prepárate para un viaje lleno de giros, ya que Laura y Sofía descubrirán que sus vidas de lujo y simplicidad guardan secretos que pueden cambiarlo todo. Quédate con nosotros y desentraña la verdad que unirá sus destinos de maneras sorprendentes. ¿Están listos para esta revelación? Porque a menos que sepas dónde buscar, la respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Era una mañana nublada cuando Laura y Sofía llegaron al orfanato, envueltas en cobijas delgadas y reposando en los brazos de una cuidadora atenta. El aroma de la comida casera se mezclaba con el olor a desinfectante, creando un ambiente que contrastaba entre el calor humano y la frialdad de aquella institución solitaria. El orfanato, aunque simple, era un lugar donde la esperanza aún prevalecía, y cada cuidadora dedicaba su tiempo a dar amor a los niños que allí estaban. Desde el primer instante en que sus pequeñas manos se cerraron alrededor de dedos ajenos, Laura y Sofía mostraron que había algo especial entre ellas. Las gemelas, incluso sin saber de su lazo sanguíneo, compartían una conexión única que atraía la atención de las cuidadoras. Cuando una de ellas comenzaba a llorar, la otra se apresuraba a unirse, intentando consolarla con una sonrisa o un gesto delicado. A pesar de que las circunstancias parecían difíciles, había una inocencia que las mantenía unidas. Cierta tarde, mientras los niños jugaban en el patio del orfanato, Laura y Sofía se sentaron bajo la sombra de un árbol. Las hojas danzaban suavemente al viento, casi como si susurraran secretos sobre su futuro. Allí, en medio de la risa de los otros niños, las gemelas intercambiaron miradas cómplices sin comprender completamente la profundidad de su vínculo. Para ellas, en ese momento, todo lo que importaba era la presencia de la otra. A medida que el sol se ponía, una sensación de inseguridad flotaba en el aire. Las cuidadoras sabían que, en algún momento, tendrían que despedirse de Laura y Sofía. Y mientras las dos gemelas continuaban jugando, el orfanato se convertía en un escenario repleto de anhelos por un futuro incierto. El lazo que florecía entre ellas apenas comenzaba, pero ya prometía ser un reflejo de algo mucho mayor, un destino que se entrelazaba de maneras inimaginables. El sol apenas había despertado para un nuevo día cuando la vida de Laura y Sofía tomó rumbos inesperados. Se escuchó el suave golpeteo de zapatos de cuero en el frío suelo del orfanato, dando inicio a una nueva fase que cambiaría sus vidas para siempre. Con una sonrisa en el rostro y un brillo en los ojos, una familia rica de Estados Unidos llegó para conocer a la encantadora Laura. En ese mismo instante, una pareja amorosa de España entró por la puerta para llevarse a Sofía. Las cuidadoras observaban con una mezcla de alegría y tristeza, sabiendo que las gemelas estaban a punto de tomar caminos separados. Laura, con su cabello dorado y su sonrisa encantadora, llenó el corazón de su nueva familia de amor y esperanzas. Juntos, partieron hacia una vida de lujo, donde cada deseo de ella podría ser cumplido con solo chasquear los dedos. Las paredes de su nueva casa estaban adornadas con obras de arte y fotos de lugares exóticos, mientras Laura pasaba los días inmersa en un mundo de creatividad, bailando, pintando y explorando la belleza a su alrededor. Su nueva vida era un cuento de hadas, pero en el fondo había una falta que no podía explicar. Al mismo tiempo, Sofía florecía en un hogar amoroso en España.
Con padres que la apoyaban en cada paso, aprendió a amar la vida simple, llena de risas y momentos de ternura. La casa, una encantadora construcción en medio de una montaña, era el escenario perfecto para las aventuras que ella soñaba. Sofía se convirtió en una atleta apasionada, explorando los senderos y las bellezas naturales a su alrededor, siempre ansiosa por descubrir nuevos horizontes. Sin embargo, incluso mientras corría por los verdes campos y nadaba en aguas cristalinas, una sensación de que algo faltaba permanecía en su corazón. Con el paso de los años, Laura y Sofía vivieron vidas paralelas. La primera, rodeada de riquezas y oportunidades. La otra, rodeada de amor y simplicidad. Aunque sus infancias eran diametralmente opuestas, cada una cultivó una pasión por viajar. Laura soñaba con conocer nuevas culturas y experimentar lo desconocido, mientras Sofía alimentaba el deseo de conectarse con la naturaleza y descubrir belleza en los lugares más inhóspitos. Durante las noches, en sus mundos separados, ambas tenían sueños extraños e intrigantes. Imágenes de una chica similar a ellas surgían en sus pensamientos. Una presencia familiar que parecía ser solo un reflejo en la superficie de un lago. Pero al despertar, la sensación de conexión desaparecía, dejándolas intrigadas y confundidas, como si sus almas estuvieran tratando de recordar algo que estaban destinadas a encontrar. La vida seguía su curso, pero la historia de Laura y Sofía estaba lejos de haber terminado. Pronto, el destino se preparaba para unir esos dos caminos, de maneras que ninguna de ellas podría imaginar. Los años pasaban como hojas suavemente sopladas por el viento, llevándose consigo las memorias y esperanzas de las gemelas. Laura, ahora una joven artista de 24 años, se había graduado de una prestigiosa facultad de artes en Estados Unidos. La vida de lujo estaba iluminada por su vena creativa, pero dentro de ella persistía una sombra que insistía en atormentar sus días. Muchas veces, al contemplar sus propias pinturas, sentía un vacío que no podía entender. En su búsqueda de inspiración, toda una ciudad cobraba vida en sus lienzos, pero la ausencia de algo, o alguien, parecía resonar en cada trazo. Sofía, por otro lado, se encontraba en un período transformador. Con 24 años y una sólida carrera como atleta en ascenso, había decidido abrir un pequeño emprendimiento dedicado al turismo ecológico en las montañas de España. Su sueño era crear un hotel que conectara a los visitantes con la naturaleza, compartiendo la belleza que siempre la rodeaba. Sin embargo, incluso en medio del amor de su nueva familia y el creciente éxito de su negocio, algo la inquietaba. En momentos de silencio, mientras admiraba los paisajes impresionantes, sentía una ausencia, como si faltara una pieza vital en su historia. Por razones que desafiaban la lógica, ambas gemelas comenzaron a soñar con la otra. Se veían en escenarios que trascenderían los límites de sus vidas, compartiendo risas, emociones y una conexión inexplorada. Sin embargo, al despertar, eran asaltadas por una confusión angustiante, incapaces de comprender la profundidad de ese lazo invisible que las mantenía tan cerca, incluso a miles de kilómetros de distancia. Una madrugada, mientras Laura se preparaba para una exhibición de sus obras, encontró una pequeña pulsera antigua entre sus pertenencias. Era una pulsera de cuentas coloridas que no reconocía, pero que parecía resonar dentro de ella de una manera extraña. En el mismo instante, Sofía estaba en su hotel, observando las paredes decoradas y preguntándose de dónde provenía una canción especial que sonaba en su mente. Era la misma melodía que resonaba en sus sueños, un himno de nostalgia que latía en su corazón. En ese momento,
Ambos lados se paralizaron. La intriga y la sensación de que algo estaba por cambiar se intensificaron. Laura sintió un impulso incontrolable de preservar esa pulsera, como si fuera una llave capaz de desbloquear secretos guardados bajo llave. Mientras tanto, Sofía, al recibir una llamada inesperada de un cliente interesado en un retiro en su montaña, no imaginaba que las cosas estaban a punto de cambiar de manera dramática. Con las pulseras aceleradas y la expectativa en aumento, la vida de ambas estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Al aceptar la invitación de explorar nuevos caminos, un destello del destino se acercaba. Sin que lo supieran, las piezas del rompecabezas estaban uniendo para una revelación que dejaría sus vidas irremediablemente entrelazadas. El despertador sonó, pero Laura no se levantó de inmediato. En lugar de eso, se quedó acostada, girándose hacia la ventana, absorbiendo la luz de la mañana que se filtraba a través de la cortina. A medida que su mente divagaba, la pulsera de cuentas coloridas se convirtió en el centro de sus pensamientos. ¿Qué historia había detrás de ese objeto? ¿Qué secretos guardaba? En ese instante, una ola de determinación la invadió y decidió que necesitaba emprender un viaje por Europa en busca de respuestas. De igual manera, Sofía, emocionada con la perspectiva de expandir su hotel, comenzó a trazar planes para atraer más visitantes. El teléfono que había recibido la noche anterior estaba ahora en su mano y la emoción crecía dentro de ella. Cuando se encontró con el cliente, él mencionó un lugar mágico que prometía una conexión inigualable con la naturaleza. Una montaña mística donde se decía que los encuentros se convertían en revelaciones. Algo sobre su descripción resonó profundamente en Sofía, alimentando una curiosidad inesperada. Era allí donde ella deseaba llevar a sus huéspedes, un lugar donde descubrimientos inesperados podían tocar los corazones. Laura y Sofía, sin saberlo, trazaban caminos que las unirían, como si el destino estuviera tejiendo cuidadosamente cada paso de sus jornadas. Ambas sintieron en lo profundo de su corazón que sus trayectorias se estaban encontrando. Aunque estaban separadas por grandes distancias, cada una estaba a punto de abrazar un nuevo comienzo, una búsqueda de la verdad que definitivamente cambiaría sus vidas. Días después, Laura desembarcó en Barcelona, ansiosa por explorar y redescubrir sus raíces. El aire estaba cargado de energía vibrante y el calor del sol teñía todo con un brillo dorado. Cada esquina reverberaba con historias pasadas y al caminar por las calles históricas, una sensación de déjà vu la envolvía. Al otro lado de la ciudad, Sofía se preparaba para dar la bienvenida a los primeros huéspedes de su retiro, pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo su negocio, sino su vida para siempre. Laura decidió visitar una feria local, donde artesanos exhibían sus creaciones. Mientras recorría los puestos, una voz familiar ecoó en sus oídos. «¿Te pareces tanto a alguien que conozco?» El corazón de Laura latió con fuerza al escuchar la frase, como si la conexión entre ellas estuviera flotando en el aire. Con un impulso inexplicable, se giró, solo para encontrar un reflejo del pasado, un par de ojos que brillaban con la misma intensidad que los suyos. En el mismo momento, Sofía, observando la montaña desde la ventana del hotel, sintió una extraña presencia en el aire. Algo se acercaba a ella, un cambio de vida que podía sentir en las puntas de sus dedos. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron y la noche envolvió el paisaje, una creciente sensación de que estaban cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre ellas mismas comenzó a apoderarse de su ser. Ambas
Estaban a punto de lanzarse en un torbellino de emociones que trascendería la comprensión, una verdad que, una vez revelada, podría deshacer sus vidas de maneras inesperadas. ¿Qué les deparaba el destino a las gemelas idénticas? El brillo del sol empezaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras cada una de las gemelas se preparaba para lo que estaba por venir. Laura exploraba Barcelona con un renovado sentido de curiosidad, su corazón latiendo acelerado a cada paso. Las pequeñas calles empedradas y los encantadores cafés traían un aire de familiaridad que la inquietaba, como si estuviera siguiendo un rastro marcado por un pasado olvidado. El destino parecía llamarla en cada esquina. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba ocupada dando los últimos toques a su hotel en la montaña. El esfuerzo de su vida se concretaba, pero algo en su interior la impulsaba a investigar sus orígenes, un impulso casi primal que no podía ignorar. Durante las reuniones con los huéspedes, sueños de encuentros y revelaciones se mezclaban con historias ficticias y verdaderas que siempre escuchaba. Decidió que, una vez inaugurada la primera fase del hotel, dedicaría parte de su tiempo a investigar sus raíces, siguiendo cualquier pista que la llevara a una verdad que sentía vital para comprender quién era. A la mañana siguiente, tras una noche de sueño inquieto, Laura despertó con la sensación de que algo había cambiado. Al abrir las cortinas de su habitación, vio los primeros rayos de la mañana filtrándose a través de la neblina, como un presagio de nuevos comienzos. El deseo de explorar nuevos espacios la impulsaba, y pronto decidió visitar un retiro en la montaña, prometiendo vistas impresionantes y una conexión auténtica con la naturaleza, exactamente lo que siempre había buscado. Cuando llegó al hotel de Sofía, Laura apenas podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. El lugar era un oasis de tranquilidad, rodeado de frondosos bosques y el inconfundible aroma de flores silvestres. Una sensación inexplicable la envolvió al notar las señales del cariño y la dedicación que estaban en esos ambientes. Al entrar, un brillo repentino la deslumbró. Allí estaba Sofía, exactamente como ella, con las mismas facciones, los mismos ojos que devolvían su mirada, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. El mundo a su alrededor se detuvo. Era como mirar en un espejo y ver no solo su reflejo, sino una parte perdida de sí misma. En una fracción de segundo, la realidad se desmoronó a su alrededor. El choque era palpable. Las dos se miraron, perplejas, sus almas pareciendo reconocer instantáneamente todo lo que siempre supieron, pero que nunca pudieron nombrar. Se formó una conexión tan intensa entre ellas, como si el universo se hubiera reunido en ese único momento. Tú eres... comenzó Sofía, pero las palabras fallaron mientras su corazón latía desbocado. La expresión de Laura respondió con la misma confusión y emoción. «Es imposible», susurró Laura, incapaz de creer lo que veía. «¿Te pareces a mí?» La ansiedad llenó el aire pesado entre ellas. Cada una estaba llena de preguntas, pero la única certeza era esa visión reflexiva que golpeaba fuerte en sus corazones. Eran idénticas, no solo físicamente, sino en algo mucho más profundo que las unía. A medida que las dos se acercaban lentamente la una a la otra, cada paso ligero traía una nueva ola de expectativa y temor. El pasado, perdido y olvidado, comenzaba a emerger en toda su complejidad.
Un nuevo camino se desplegaba ante ellas. Pero, detrás de este encuentro inesperado, la sombra de la duda y el miedo crecía. ¿Cómo podrían lidiar con la tormenta de emociones y revelaciones que estaban a punto de abrumar sus vidas? Los primeros huéspedes del hotel comenzaron a llegar, pero como si ya no hubiera nada en el mundo capaz de causar distracción, las gemelas se perdieron en su torbellino interno. Estaban ante un portal hacia sus historias entrelazadas, y mientras la vida las había reunido, una pregunta flotaba en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que las aguardaba, o esta revelación podría separarlas para siempre? El aire estaba electrizado con la intensidad del momento. Laura y Sofía, idénticas en apariencia pero tan diferentes en historias, se miraban como dos mitades que finalmente se habían reencontrado. La sensación de incredulidad se transformó rápidamente en un torbellino de emociones. Sus corazones, antes latiendo en ritmos diferentes, se sintonizaban en una sinfonía poderosa, una melodía que resonaba con el vínculo invisible que siempre había existido entre ellas. «No puedo creerlo. Eres igual a mí», susurró Sofía, su voz temblorosa mientras intentaba procesar lo que tenía delante de sus ojos. «Es como mirar en el espejo». Laura, aún aturdida, tocó su propio rostro y luego el de Sofía, como si estuviera comprobando si estaba soñando. La textura de la piel, la forma de la mandíbula, hasta la manera en que sus ojos brillaban bajo la suave luz de la mañana, eran tan familiares. «¿Qué significa esto?», preguntó Laura, su voz llena de confusión y expectativa. A medida que la tensión en el aire aumentaba, un extraño silencio las envolvió. El tiempo parecía detenerse mientras las dos contemplaban la magnitud del momento. Los recuerdos de la infancia, las noches en vela, las sensaciones de incompletitud y los sueños compartidos empezaron a unirse. La conexión era más fuerte de lo que cualquiera pudiera imaginar, y una pregunta flotaba entre ellas. ¿Realmente eran hermanas? Sofía tomó una respiración profunda, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. «¿Tú qué sabes sobre tu familia?». Cada palabra era como una gota de agua cayendo lentamente en un lago, creando ondas que se expandían hasta tocar los bordes desconocidos de sus vidas. Laura vaciló, mirando al suelo, como si esperara encontrar respuestas arraigadas en el piso. «Yo solo sé que fui abandonada en un orfanato. Fui adoptada cuando tenía casi 1 año». Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, reflejando la lucha interna que siempre había enfrentado. Sofía sintió un nudo en la garganta. «Yo también fui adoptada muy joven. Siempre sentí que faltaba algo, un vacío. Y ahora, tú estás aquí». La emoción la golpeó en olas, y una parte de ella deseaba no solo entender esas similitudes, sino sanar el deseo de descubrir quiénes eran en realidad, más allá de la apariencia. Mientras intercambiaban historias, una ola de reconocimiento pasaba entre ellas, creando un vínculo que parecía irrefutable. Momentos de la infancia de ambas, por más distantes que fueran, resonaron en sus mentes. Era como si cada risa, cada lágrima y cada pequeño acontecimiento tuviera ecos que reverberaban de un lado a otro del mundo, uniendo a ambas en una tapicería de experiencias compartidas. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, también crecía una sensación de temor. ¿Cómo podrían explorar esta nueva realidad y qué significaba para las vidas que habían construido? ¿Qué les esperaba en las sombras de su pasado? En ese momento, un huésped curioso interrumpió la conversación,
haciendo preguntas sobre las instalaciones del hotel. El encanto del encuentro se rompió abruptamente, y el mundo exterior invadió el espacio sagrado entre las gemelas. Intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso, como si supieran que nada sería exactamente lo mismo después de este encuentro. «¿Deberíamos hablar más tarde?», sugirió Laura, con un brillo determinado en los ojos. Sofía asintió, aunque su corazón estaba al mismo tiempo radiante y ansioso. Las gemelas sabían que apenas estaban comenzando a desvelar su historia compartida, pero en el fondo las dudas persistían. ¿Qué secretos aún estaban ocultos? ¿Qué sucedió con sus padres biológicos? Las respuestas estaban al alcance, pero ¿serían capaces de enfrentarlas juntas? ¿Qué les deparaba el futuro, ahora que finalmente estaban reunidas? Después de un día lleno de emociones y encuentros, la noche cayó sobre el hotel en las montañas, trayendo consigo un manto de tranquilidad y un silencio acogedor. Laura y Sofía finalmente se encontraron nuevamente en un rincón privado del hotel, lejos de la agitación de los huéspedes. Las dos estaban sentadas en un sofá acogedor, bajo la suave luz de una lámpara, con sus emociones aún a flor de piel. «Necesitamos saber más sobre nosotras», comenzó Laura, su voz firme pero cargada de ansiedad. «¿Qué pasó con nuestros padres? ¿Por qué nos dejaron?». Sofía asintió, con la mirada llena de determinación. «Durante toda mi vida siempre he sentido que faltaba algo. Era como si una parte de mí estuviera en un lugar distante, y ahora, contigo aquí, esa sensación es aún más intensa. Debemos descubrir la verdad». Mientras hablaban, las paredes del hotel parecían cerrarse a su alrededor, como si el tiempo mismo estuviera suspendido, permitiendo que las gemelas se sumergieran a fondo en sus historias. «Buscaré registros de adopción, archivos de orfanatos, cualquier cosa que me ayude a entender lo que sucedió», sugirió Laura, emocionada con la idea de desentrañar su pasado. La tensión en el aire era palpable a medida que cada una compartía fragmentos de sus vidas. Laura contó sobre sus experiencias de crecer en una familia rica, pero sin nunca sentirse realmente completa. Sofía, por su parte, describió su infancia llena de amor y simplicidad, aunque marcada por una sensación constante de que había algo fuera de su alcance. «A veces soñaba contigo», reveló Sofía, su voz casi un susurro. «Eran sueños tan vívidos que me dejaban despierta, tratando de entender por qué esa joven parecida a mí siempre estaba allí». Laura miró profundamente a los ojos de Sofía, su corazón apretado por la disposición de compartir secretos. «El año pasado experimenté un sueño repetido. Tú me estabas llamando, pero no podía encontrarte. Era una sensación de desesperación mezclada con una esperanza incontrolable. A medida que las revelaciones se intercambiaban, la conexión entre las gemelas se profundizaba. Estaban comenzando a llenar los vacíos de sus vidas y a tejer un hilo rojo que unía sus historias. Sin embargo, este proceso también trajo a la superficie temores que ninguna de las dos había enfrentado anteriormente. ¿Cómo podrían lidiar con la carga emocional que la verdad traería? ¿Qué sucedería si sus padres biológicos se rebelaban? ¿Y si no nos gusta lo que encontramos?, preguntó Laura, la duda flotando en sus palabras. «Esa es una posibilidad», respondió Sofía con sinceridad, «pero también puede ser la respuesta a preguntas que nos han atormentado durante años. Debemos estar preparadas para todo». El clima de determinación comenzó a apoderarse de ellas nuevamente cuando surgió una idea repentina. «¿Y si lo hacemos juntas? Podemos investigar y buscar información lado a lado como verdaderas hermanas», sugirió Laura, una sonrisa brotando en sus labios. Sofía asintió, su corazón latiendo más fuerte al considerar lo que esta jornada significaba no solo para ellas,
sino también para sus nuevas familias. Mientras tanto, una antigua canción de cuna resonaba vagamente en el fondo como un sonido distante de otro tiempo. Ambas se giraron hacia el lado y un escalofrío recorrió sus espinas. Era una melodía que había sido una presencia constante en sus vidas, pero que ahora parecía tener un peso diferente. Una serenata que, de alguna manera, parecía conectar sus destinos, revelando que la música había estado con ellas durante toda la jornada. El miedo de enfrentar su verdad se mezcló con una nueva sensación, la de que, juntas, podrían enfrentar cualquier cosa. Estaban a punto de embarcarse en una travesía de autodescubrimiento que las uniría no solo como gemelas, sino como verdaderas hermanas. Pero, a medida que se miraban la una a la otra, quedó claro que no todas las verdades son confortables. ¿Qué más descubriremos?, preguntó Laura, con la incertidumbre creciendo en sus voces. En ese preciso momento, ambas sintieron que estaban al borde de algo monumental, algo que podría cambiar para siempre el rumbo de sus vidas. Y así, bajo el manto de la noche y con sus historias entrelazadas, las gemelas estaban a punto de entrar en un territorio desconocido. ¿Qué descubrirían? La verdad podría ser la cura que siempre habían buscado o una herida que jamás imaginarían abrir. Con el amanecer, Laura y Sofía estaban decididas a sumergirse de lleno en la búsqueda de sus orígenes. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del hotel, iluminando el espíritu de determinación en los ojos de las dos gemelas. Tras un desayuno sustancioso, se sentaron a una mesa con plumas y papeles esparcidos, listas para crear un plan de acción. «Necesitamos reunir información sobre el orfanato donde vivimos», comenzó Laura. «Tal vez tengan registros con los nombres de nuestros padres biológicos». La idea de revisitar ese capítulo de sus vidas provocaba tanto nerviosismo como la expectativa de encontrar respuestas. Sofía abrió los ojos, su imaginación vagando entre esperanzas y ansiedades. «Puedo hacer una visita al orfanato en Barcelona y preguntar sobre los documentos. Puedo explicar nuestra situación y la importancia para nosotras». La audacia en su voz la hacía sentir más segura, pero una parte de ella también temía lo que podrían encontrar. Mientras elaboraban la lista de pasos a seguir, una sensación de urgencia se apoderó de ellas. ¿Qué pasaría si sus búsquedas sacaban a la luz verdades que habían estado enterradas por mucho tiempo? ¿Y si las respuestas no eran las que esperaban? El día se desarrolló entre planes y conversaciones. Tras la reunión, Laura decidió comunicar sus planes a su familia adoptiva. Al sentarse con ellos, las palabras se le escapaban apresuradamente. «Voy al orfanato en búsqueda de respuestas sobre mi pasado», dijo, su corazón latiendo rápido mientras observaba las expresiones de sus padres. La reacción fue una mezcla de sorpresa y preocupación. «Laura, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó su madre suavemente. El desafío que enfrentaba su hija era palpable en sus voces, pero Laura necesitaba su apoyo. «Creo que tengo que saber, para entender quién soy». Mientras tanto, Sofía también revelaba sus intenciones a su familia. «Voy al orfanato donde fui adoptada. Quiero entender la verdad». Se apoyó en el amor que siempre había recibido, aunque una nube de duda se formaba sobre sus hombros, como una mancha que se esparce en una tela. ¿Qué significaría volver a enfrentarse a eso si lo que encontraban no era lo que esperaban? A la mañana siguiente, ambas se dirigieron al orfanato.
Los latidos de sus corazones tenían un ritmo frenético, y ahora había un sentimiento claro de que la vida de esas jóvenes había cambiado para siempre en el momento en que decidieron seguir ese camino. Las memorias de la infancia regresaban como destellos, fragmentos de alegría y tristeza que se entrelazaban en una sinfonía emocional. Al llegar al orfanato, Laura y Sofía fueron recibidas por una cuidadora anciana, con los ojos llenos de comprensión. «Estábamos esperándolas», dijo la mujer, dibujando una sonrisa acogedora en su rostro. El pasado parecía flotar en el aire, un peso emocional. Al sentarse en una modesta sala de espera, el olor familiar de desinfectante y los ecos de risas pasadas despertaron recuerdos olvidados. «Este es el lugar donde todo comenzó», murmuró Laura, mientras la realidad se asentaba. Sus corazones latían al unísono, desbordando sentimientos reprimidos durante muchos años. ¿Qué encontrarían en esas paredes? Una ola de miedo y esperanza la envolvió mientras se dirigían a una sala de registros. A medida que revisaban documentos antiguos, cada uno revelaba un pedazo de su historia. El día y la hora en que fueron dejadas, la descripción de sus primeros días de vida. Lentamente se enfrentaban a una verdad dolorosa. Pero no se trataba solo de lo que había sucedido en el pasado, también era una oportunidad para reconstituirse. «Espera», interrumpió la cuidadora el silencio que se extendía, sosteniendo un documento envejecido en sus manos temblorosas. «Aquí están los nombres de sus padres biológicos. Y esto podría cambiarlo todo». Miró a las gemelas, y sus ojos estaban llenos de una sabiduría triste. Pero las verdades que descubran pueden no ser fáciles de escuchar. El corazón de ambas latió con fuerza. Un destello de expectativa en sus rostros reflejaba el temor de estar a punto de cruzar una línea de no retorno. Asintieron en unísono, preparadas para lo que viniera. Ambas sabían que la búsqueda de la verdad, aunque repleta de incertidumbres, era un paso necesario. Las gemelas, con los corazones acelerados, analizaron la documentación reveladora. Lo que leyeron hizo que su esperanza se desmoronara. Sus padres biológicos, Felicidad y Roberto, habían sufrido un trágico accidente de automóvil poco después de su nacimiento, dejándolas huérfanas. El dolor y la pérdida estaban registrados en cada línea, convirtiendo la búsqueda de la verdad en un camino de tristeza y comprensión. Las lágrimas brillaron en los ojos de Laura y Sofía, pero, al mirarse, reconocieron el amor que habían encontrado en sus nuevas familias. Este vínculo inquebrantable se había convertido en un faro en medio de la oscuridad de sus historias, uniéndolas aún más. Capítulo 10. Juntas en el camino. Tras la revelación sobre el trágico accidente que había marcado sus vidas, Laura y Sofía se permitieron sentir el peso del dolor, pero también la fuerza de sus nuevas realidades. Estaban conectadas por lazos que iban más allá de la apariencia. Eran hermanas en todo, con historias entrelazadas que les ofrecían una nueva perspectiva sobre la vida. Con el apoyo de sus familias adoptivas, las gemelas decidieron que el dolor no las definiría, sino que reescribirían sus narrativas juntas. Comenzaron a planear un proyecto que celebrara sus vidas y honrara a sus padres biológicos. Un espacio en el pueblo donde la memoria de ellos pudiera ser honrada y donde otros niños pudieran encontrar amor y acogimiento. Con el tiempo, el hotel que Sofía había construido se convirtió en un refugio no solo para los visitantes, sino para quienes necesitaban esperanza. Laura organizó talleres de arte, donde cada trazo reflejaba sus historias compartidas, creando una plataforma para la conexión y la sanación. Juntas, transformaron sus experiencias en una poderosa fuerza, guiando a otros en jornadas similares de autodescubrimiento.
En una hermosa noche, al mirar las estrellas que siempre habían brillado sobre ellas, Laura y Sofía se sintieron en paz. Habían enfrentado lo desconocido y juntas habían encontrado no solo verdades, sino amor incondicional. El futuro ahora era un espacio lleno de promesas, y ambas sabían que, sin importar los desafíos que vinieran, siempre estarían juntas, siguiendo el camino del destino que habían trazado. Y así, unidas por el amor, el dolor y la búsqueda incesante de comprensión, comenzaron una nueva jornada, un nuevo capítulo en sus vidas, donde la luz de la esperanza brillaba intensamente, mostrando que juntas podían enfrentar cualquier adversidad. La historia no terminaba, sino que se expandía, delineando un futuro hermoso donde la hermandad y el amor jamás serían perdidos.